Bienvenidos al canal I Love My Crochet. En el tutorial de hoy te voy a mostrar cómo hacer este suéter tejido a 2 agujas con los hombros descubiertos. Me voy a dar una vuelta para que detalles cómo es este suéter. La versión de crochet de este suéter te voy a compartir el enlace abajo en la descripción del video. Este suéter yo tenía planeado hacerlo todo de un solo color, de este color clarito, pero el hilo se me acabó y tuve que usar un segundo color que no quedó nada mal. Pero ustedes lo pueden hacer de un solo color, el tutorial es el mismo. Esta pieza la vamos a empezar desde aquí del costado. Vas a medir desde aquí debajo del brazo hasta el largo que le quieras dar al suéter, teniendo en cuenta que le vamos a hacer este resorte. Vamos a ir tejiendo a lo largo, vamos a hacer aquí aumentos en esta parte de acá de la sisa. Vamos haciendo aumentos y una vez ya lleguemos aquí al cuello, aquí en la parte del hueso que tenemos acá en el cuello, vamos a tejer parejo. Y una vez ya alcancemos esta parte del cuello, aquí vamos disminuyendo hasta llegar acá al costado. Necesitaríamos 2 piezas, para la de delante y para la de la espalda. Y luego vamos a hacer las mangas y este cuello en resorte. Mira, quiero que detalles bien cómo es este estilo del hombro descubierto. Mira cómo queda atrás. Y mira este espacio aquí en el cuello. Bueno, entonces empecemos a trabajar. Para este tutorial voy a usar este hilo que es 100% acrílico. Es para usar con agujas de 5 milímetros, pero yo voy a usar las agujas de 6.5 milímetros para que me quede la puntada más holgada, porque tiendo a tenerla un poco apretada. Aquí yo estoy usando esta clase de agujas que son circulares, pero no necesitas tener las agujas circulares. Yo las estoy usando, miren, como si no fueran circulares. Le puse este taponcito a cada aguja, cada cable, y las estoy usando por separado. Esto es, para mí es más cómodo tejer así que con una aguja larga rígida. También vamos a necesitar tijeras, cinta métrica y también una aguja lanera para unir las piezas. Ustedes pueden usar cualquier clase de hilo, no necesariamente tiene que ser el que estoy usando. Ya dependiendo del clima donde ustedes viven, pueden usar un hilo de algodón o una mezcla entre algodón y acrílico. Pueden usar diferente grosor y usen pues la aguja adecuada para el grosor del hilo que están usando. Antes de empezar con el tutorial, vamos a hablar cómo se realizan las piezas de este suéter. Necesitamos hacer 2 piezas como esta. Mira la pieza completa. Una es para la espalda y una es para la parte de adelante. Vamos a hacer esta puntada a lo largo. Vamos a estar trabajando así en hileras. Vamos a empezar aquí, que es nuestro costado, es la parte que va debajo de nuestra axila, y vamos a estar aumentando solo de un lado, el lado de la axila. La parte de abajo de nuestro suéter va recta y aquí no necesita hacer aumento. Vamos a ir aumentando para hacer esta forma aquí que va debajo de la axila. Esta es la sisa. Vamos a ir aumentando hasta llegar
a la parte de nuestro cuello donde está ese hueso que es la clavícula de nuestro cuello. Hasta ahí vamos a aumentar. Luego, cuando ya hayamos alcanzado ese hueso que está en el cuello, la clavícula, vamos a tejer recto hasta cubrir nuestra parte del cuello, y aquí vamos a disminuir un punto. Vamos a ir disminuyendo hasta llegar acá a este costado, hasta llegar al mismo número de puntos con los que empezamos acá en este costado. Esto es un espejo, los mismos números que van aquí deben ir aquí de este lado. En mi caso, todo depende del grosor del hilo que estás usando y de la forma de tejer. No te puedo decir cuántos puntos empezar por cada talla. Eso depende del largo que deseas el suéter y del grosor del hilo. Aquí yo empecé con 20 centímetros. 20 centímetros los logré con 36 puntos en la aguja. Aquí. Cuando hagas eso, ten en cuenta que después le vamos a hacer un resorte aquí a la parte de abajo del abrigo de este suéter, para que tengas en cuenta darle espacio a ese resorte que vamos a hacer. Aquí inicié con 20 centímetros, 36 puntos. Entonces, una vez ya con esta explicación, empecemos ya a hacer el tutorial. Vamos a montar los puntos en la aguja. Cada quien monta los puntos en el método que les guste o sepan. Yo les voy a mostrar aquí el método que yo uso. Hago un nudo corredizo. Voy a insertar aquí mi aguja. Voy a tomar la otra aguja y así empiezo a montar los puntos. Aquí ya llevo 2. Aquí llevo 3. Vuelvo a insertar aquí. Tomo hebra, paso. Esta forma me parece para mí más cómoda y no desperdicia tanto hilo. Aquí voy a montar 36 puntos, que para mí son 20 centímetros. Nos vemos cuando ya tenga los puntos necesarios. Ya tengo mis 36 puntos en la aguja. Ahora voy a hacer la primera hilera. La primera hilera es hacer 36 puntos. No se hace aumentos. Y por ser la primera hilera, yo voy a trabajar con los puntos. Los voy a hacer tomando la hebra de atrás. Esto es para que no me quede esta primera hilera holgada o el punto flojo, para que me quede un poco más apretadito. De resto, sí voy a trabajar como lo hago yo en la parte de aquí de adelante de la lazada. Bueno, entonces ahora vamos a hacer puntos derechos. Los voy a hacer tomando la hilera de atrás. Y así voy a ir trabajando esta primera hilera.
procurando que no queden tan apretados los puntos. Nos vemos cuando ya termines esta primera hilera. Ya he terminado la primera hilera, hice mis 36 puntos, no va aumento. Ahora voy a hacer la segunda hilera y todas las hileras pares van a tener aumento al comienzo. Vamos a aumentar hasta llegar a nuestro hueso clavícula que está en el cuello. Para aumentar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar nuestro primer punto sin tejer. Y vamos a aumentar ahora aquí. Esta ondita que ves acá, la voy a tomar con la aguja y la voy a subir a esta aguja. No saco esta aguja derecha, cojo hebra, saco, con cuidado que este punto no se baje, saco el punto que estoy aumentando y este lo hago. Todo esto se hace al derecho, todos estos puntos de las piezas que van para la espalda y la parte de adelante. Aquí apreté un poquito, pero bueno. Y ahora hago todos mis puntos al derecho hasta el final, y al final no aumento porque ya en la parte de abajo de nuestro suéter la necesitamos recta. Solo vamos a aumentar de un solo lado y en las hileras pares. Ahora todo lo hago normal hasta el final. Y aquí tratando de no apretar tanto el punto. Entonces nos vemos aquí al final para mostrarte cómo hacemos las hileras impares. Ya estoy llegando al final de esta segunda hilera y aquí es la parte de abajo de nuestro suéter. Voy a hacer estos últimos 3 puntos y aquí hacemos hasta el último punto y no se aumenta. Trabajamos todos estos puntos y aquí ya he terminado la hilera número 2. Ahora la hilera número 3 es una hilera impar. Esta hilera no se hace aumentos, vamos a trabajar todos estos puntos. Como aumenté uno, en mi caso ahora tengo en esta hilera 37, trabajo todos los 37 puntos. El primer punto lo paso sin tejer y el resto ya los hago de forma normal. Esta es la tercera hilera, que es impar y no se hace aumentos.
Entonces voy trabajando los puntos hasta llegar al final, y ya en la hilera número 4, que es par, me toca hacer un aumento y voy a volver a mostrarles cómo hacer el aumento, que es en las hileras pares y siempre es al comienzo de cada hilera par. Nos vemos al final. Ya estoy terminando la tercera hilera. Voy a hacer estos últimos 3 puntos. Mira que aquí no hemos hecho ningún aumento, he trabajado todos los puntos. Aquí ya terminé mi tercera hilera. Ahora en la cuarta hilera vamos a hacer un aumento. Este primer punto lo paso sin tejer, y para hacer el aumento esta ondita que se marca aquí la voy a tomar con la aguja y la subo a la aguja con la que estoy trabajando. Hago el punto y con cuidado que este que está aquí no se vaya a bajar. Hago el punto y ahora hago el otro punto que tenía aquí con el dedo para que no se bajara, y así hicimos ya el aumento. Los aumentos a veces tienden a ponerse apretadito, entonces les recomiendo que bajen aquí un poquito y ya el resto trabajamos el resto de puntos normal hasta el final. Y es repetir este proceso que te acabo de mostrar, que es los hileras pares. Aumentamos al principio, las impares no hacemos ninguna clase de aumento, y todo eso lo hacemos hasta medirnos, hasta llegar al hueso de nuestro cuello, nuestra clavícula. Y así trabajamos esa parte de la sisa de nuestro suéter. Aquí ya estoy llegando al final de la cuarta hilera. Te voy a mostrar cómo que la terminamos toda hasta el final. Y la quinta, como es un número impar, pues no hacemos aumentos. Ya, volteamos. Este lo paso. Esta parte estoy en la parte recta, la parte de abajo del suéter, y hago todos mis puntos, que ahora como he hecho 2 aumentos debo tener 38 puntos. Los hago todo normal, y en la sexta hilera ya hago aumento al principio de la hilera. Es así de sencillo. Nada más lo complicado aquí, digo yo complicado, pero no es complicado, es estar siempre contando las hileras para saber dónde aumentar. Y yo te recomiendo que pongas un marcador en la parte donde estamos haciendo los aumentos para que te acuerdes, no se te olvide hacer el aumento. Como lo estamos haciendo solo de un lado y del otro no, se te puede pasar fácilmente.
pon aquí un marcador que te recuerde que ahí debes hacer aumento. Y también ves contando las hileras. Ten un papel y lápiz a la mano y ves anotando. Hice la hilera número 5. Ahora me toca hacer la 6. Entonces la 6 es un aumento al comienzo. Eso les los recomiendo para no tener ninguna forma extraña en el suéter que estamos haciendo. Si hacemos así el trabajo con bastante dedicación y cuidado, nos va a quedar bien bonito, se los aseguro. Entonces aquí estoy en mi hilera 5 y hago todos los puntos hasta el final, y en la próxima hago el aumento. Estoy aquí finalizando la hilera 5. Voy a hacer estos 3 últimos puntos, y como acuérdate, es una hilera impar, estamos trabajando todos los puntos sin aumento. Entonces aquí ahora, como te recomendé, ponle un marcador acá, y cuando veas ese marcador acá, cuando volteas, él te recuerda, ahora tengo que hacer un aumento al principio. Voy a hacer la hilera 6, que es una hilera par, número par. Voy a hacer aumento, paso este primer punto sin tejer, esta ondita que se arma aquí la voy a tomar acá con la aguja y la subo a la aguja izquierda, hago el punto, tomo este con cuidado aquí con el dedo para que no se baje, baja este y ahora haces este, y ahí ya hiciste el aumento. Y ahora sí, las voy a dejar solitas para que sigan tejiendo. Que sigan haciendo, trabajando de esta forma. Y nos vemos cuando ya hayas llegado al cuello, donde te expliqué al principio de este tutorial. Aquí ya tengo hecho mis aumentos. He realizado 42 hileras y he aumentado aquí hasta llegar al cuello, al huesito que tenemos en el cuello. Esto aquí me mide esta sisa 18 centímetros. Y acá he terminado con 57 puntos. Empecé con 36 y aquí tengo 57 puntos. De largo me mide 39 centímetros. Y miren, la parte de abajo ha quedado recta. Ahora lo que tenemos que hacer es tejer estos puntos que tenemos aquí sin aumento, ir tejiendo parejo hasta llegar al otro lado del cuello. Aquí en la hilera 42 hice mi último aumento. Ahora voy a trabajar todo recto sin aumentos. Voy a empezar la hilera 43 y les voy a mostrar cómo empezar. No vamos a cambiar de puntada, va a ser todo igual, solo es para mostrarle. Aquí paso el punto sin tejer y sigo tejiendo puntos al derecho.
seguir tejiendo puntos al derecho hasta el final de esta hilera 43 y nos vemos para iniciar la hilera 44 y mostrarles que ya cómo seguir trabajando para que el tejido ya no tenga más aumento y siga recto. Aquí me faltan 3 puntos para terminar esta hilera número 43. Vamos a terminarla aquí juntas. Y ahora tengo que hacer una hilera 44 que es par, pero ahora ya no vamos a aumentar. Entonces vamos a trabajarla normalmente. Ya no vamos a hacer aumentos hasta llegar a la otra extremo del cuello. Cuando no hacemos aumento, lo que hacemos es tomamos este punto, lo pasamos sin tejer y seguimos tejiendo normal los puntos al derecho. Ahora es sin aumento para formar la parte de nuestro cuello. Y así vas a hacer el resto de hileras. Y así vas a terminar y empezar las hileras ahora sin aumento. Ya terminé mi cuello. Aquí he tejido en recto sin aumento 33 hileras y esta parte de aquí del cuello me mide 14 centímetros. En total, las hileras de aquí de que empecé hasta acá tengo 76 hileras. Ahora vamos a empezar a hacer la sisa de este lado y como estamos de este lado, ahora necesitamos hacer disminuciones. Se trabaja en espejo. Tenemos que tener disminuciones hasta alcanzar el mismo número de puntos con lo que empezamos. Yo tengo que hacer disminuciones hasta tener 36 puntos aquí en mi costado. Mire la parte de abajo que va recta. Esto aquí nunca cambia. Ahora para hacer las disminuciones las vamos a hacer todo lo contrario como hicimos los aumentos. Vamos a hacerlas en las hileras impares y al final de cada hilera. Ahora voy a empezar con la hilera número 77. Es una hilera impar. Las hileras impares las empezamos en la parte de aquí de abajo del suéter. Y aquí esto se empieza de la misma forma en que hemos estado trabajando. Pasamos el punto sin tejer y tejemos todos los puntos al derecho como hemos estado tejiendo y al final de esta hilera vamos a hacer una disminución. Vamos a hacer una disminución tomando los dos últimos puntos de la hilera, tejiéndolos juntos, convirtiéndolo en un punto. Vas a tejer las hileras impares hasta que te queden dos sin tejer. Vamos tejiendo y aquí en estos dos últimos puntos vamos a tejerlos juntos para hacer una disminución. Mira aquí que es la parte donde está la sisa al mismo lado, aquí.
Ya estoy terminando la hilera 77 donde voy a hacer mi primera disminución. Voy a tejer hasta que me falten 2 puntos. Aquí es donde voy a hacer la disminución. Estos 2 puntos los voy a convertir en uno solo. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a tomar el punto como lo tomas normalmente, pero vamos a tomar los dos al mismo tiempo, así. Así. Pasamos para hacer el punto. Y ya, ahí hicimos la disminución. Ahora volteamos, vamos a hacer la hilera 78, que es la hilera que es número par, y las número par empiezan donde hemos hecho aquí esta inclinación de la sisa. Como estamos disminuyendo, aquí no vamos a hacer disminuciones, vamos a tejer todos los puntos normal hasta el final. Entonces este punto lo pasamos sin tejer y seguimos tejiendo todos los puntos normal hasta el final. Voy a seguir tejiendo hasta el final, que el final de esta hilera par es la parte de abajo del suéter que va recta. Pero cuando termine les voy a mostrar una vez más, aunque yo sé que ya ustedes saben cómo terminarla, cómo iniciar la impar. Ya he terminado de tejer la hilera 78 y se tejen todos los puntos. Ahora vamos a voltear para hacer la hilera 79, que es impar, y en las impares es donde estamos haciendo disminución al final en los últimos 2 puntos de la hilera impar. Entonces, si vamos a empezarla, la empezamos así. El primer punto no se teje, tejemos todos los puntos hasta que nos lleguemos que nos falten los 2 últimos puntos, que ahí es donde vamos a hacer la disminución. Nos vemos aquí cuando en los 2 últimos puntos de esta hilera. Ya he llegado al final de esta hilera número 79 y tengo los 2 últimos puntos todavía sin trabajar, y aquí es donde vamos a hacer la disminución. Vamos a tomar estos 2 puntos juntos para convertirlos en uno. Y así hacemos. Y ahí quedó lista la hilera 79. Ahora volteamos y vamos a empezar la hilera número 80. Como ya hicimos una disminución, ya en esta hilera no hay que hacer otra disminución. Trabajamos todos los puntos. El primero no se teje, lo pasamos. Y estos todos los tejemos hasta el final. Y así trabajamos las disminuciones. Vas a seguir disminuyendo hasta llegar a la misma cantidad de puntos con la que empezaste esta pieza.
En mi caso yo debo terminar con 36 puntos, que fueron los que yo monté para hacer el costado de esta pieza. Tienes que ir disminuyendo en este lado hasta tener aquí los mismos puntos con los que empezaste, y aquí sigue estando recto nuestra pieza. Nos vemos ya cuando tengas todas las disminuciones. Es solo repetir lo que ya te he explicado acá para hacer la disminución. Bueno, ya he realizado disminuciones, ya estoy aquí en la hilera 117 donde voy a hacer mi última disminución, y tendré aquí al final de esta hilera 36 puntos. Después de esta hilera vamos a cerrar la pieza, porque ya tengo aquí el mismo número de puntos con los que empecé esta pieza aquí. Entonces tú vas a hacer lo mismo. Aquí ya voy a hacer la disminución en estos dos últimos puntos. Voy a tomar estos dos últimos puntos juntos y se tejen como un punto, y aquí ya tengo 36 puntos. Ahora volteo y ya voy a cerrar los puntos. Para cerrar los puntos, este primer punto lo paso sin tejer y los voy cerrando tejiendo al derecho, como lo hemos estado haciendo. Punto al derecho, y este lo paso así por encima. Punto al derecho, y el de atrás lo paso así por encima. Así voy cerrando todos estos 36 puntos que tengo. Y así voy cerrando hasta llegar acá al final. Una vez terminemos de cerrar los puntos, no vayas a cortar el hilo, porque vamos a hacer ahora el resorte que va abajo de nuestro suéter. Aquí yo terminé en la parte de abajo. Voy a continuar montando puntos aquí en la parte de abajo para hacer el resorte. Entonces voy a voltear aquí. Esta es la parte de arriba. Mira, son las disminuciones, el cuello. Aquí está la otra sisa. Voy a voltear. Y ahora vamos a montar los puntos. Si ves que aquí se hacen como unos nuditos, vamos a montar los puntos al lado de esos nuditos. Aquí. Mira, aquí colocamos la aguja y hacemos como si estuviéramos tejiendo. Aquí ya van dos puntos. Mira el nudito, este es el nudito. Vamos a este huequito. Aquí ya tenemos 3. Vamos al próximo hueco que está aquí. Vamos a ir montando los puntos aquí, acá, al lado de los nuditos. Mira el nudito aquí, sería acá en este hueco. Y así vamos montando los puntos hasta llegar al otro extremo.
Aquí ya he montado todos los puntos y miren la diferencia, aquí queda como una montañita y aquí no. Por esa razón voy a decidir que este sea el lado del revés y este sea el lado derecho, para que no me quede esta montañita aquí en el lado derecho. Y ahora, como primera hilera de este resorte, voy a hacer todos los puntos al derecho para que se vean aquí en la parte del derecho del suéter, se vea al revés y se vea un adornito aquí en la primera hilera. Entonces empezamos en el primer punto de esta, sí la voy a tejer. Aquí va uno, estoy tejiendo en la parte del revés de la prenda. Y luego de esta hilera ya vamos a empezar el punto del resorte, que yo lo quiero hacer 2 al derecho y 2 al revés, o sea que va a ser múltiplo de 4 y le agregamos 2 al final, 2 puntos de borde. Entonces en esta hilera aprovechen para cuadrar los puntos. Si necesitas hacer algún aumento, para cuadrar los que sean múltiplos de 4 más 2 puntos. Si necesitas hacer aumento, yo necesito hacer 2 puntos de aumento para cuadrar el múltiplo. Lo haces de la siguiente manera: haces el punto y no lo sacas, vuelves a meter acá la aguja, pero en la lazada de atrás, tomas hebra y aquí sí la sacas. Ahí ya hiciste un aumento. Voy a seguir acá hasta el final de esta hilera. Te voy a mostrar una vez más cómo se hace el aumento por si lo necesitas. Vas a insertar aquí la aguja, aquí como lo insertas en esta hebra, pasas la hebra, haces el punto, pero esto no lo vas a bajar. Lo que vas a hacer ahora es tomar esta hebra de atrás, haces el punto y ahora sí lo bajas. Ya hice los 2 aumentos que necesitaba hacer para que me quede múltiplo de 4 más 2 puntos de borde. Ahora ya empecemos con la puntada del resorte. En total tengo 62 puntos, 60 es múltiplo de 4 y le agregué 2. Este primer punto, que es de borde, no lo tejo. Vamos a hacer entonces 2 puntos al derecho, 1, 2 y 2 puntos al revés. Tengo que voltear el hilo, cambiarlo de posición para hacer aquí mi punto al revés. Aquí va 1, aquí va el segundo.
Ahora es 2 derechos. Uno, 2 derechos. Ahora vienen 2 al revés. Y así me voy por toda esta hilera. Dos derechos. Y 2 al revés. Y ya cuando vaya casi al final te muestro cómo hacer el punto de borde. Aquí ya me falta un punto que es el de borde. Aquí he terminado con 2 puntos al revés. Iniciamos con 2 derechos y terminamos con 2 al revés. No importa si no has terminado con la misma posición de los puntos que empezamos, porque recuerda que hay que hacer otra pieza como esta y la vamos a unir. Entonces ahí no importa si terminamos con 2 puntos al revés. Y el punto de borde siempre lo vamos a hacer al derecho. Lo hacemos al derecho. Ahora vamos con la segunda hilera del motivo. Estamos en la parte del revés. Y aquí hacemos, ya las demás hileras son fáciles porque vamos a hacer los puntos como se presentan. El primero de borde lo paso sin hacer. Aquí estos 2 puntos están al derecho, los hago al derecho. Estos 2 están al revés, los hago por el revés. Y ahora en adelante es hacer todos los puntos tal y como se presentan y vas a hacer la cantidad de hileras que quieras hasta llegar al largo que le quieras dar acá al suéter. Entonces seguimos trabajando este resorte hasta el largo que le quieras dar. Ya terminé la parte de abajo del resorte y le hice 10 hileras. Ustedes hacen las hileras que desean darle al largo de esta prenda y ya tengo una pieza terminada. Mírenla así completa. Tengo que hacer otra pieza igual con las mismas medidas. Aquí ya la tengo y vamos a unirla por aquí, por lo que va a ser el costado de nuestro suéter. Vas a tomar cuando termines el resorte, no cortes la hebra o cortas una hebra bien larga para poder unir las 2 piezas. Y tomas una aguja lanera como esta, insertas el hilo y la parte donde cuando nosotros estábamos empezando a hacer la parte del resorte abajo, cuando estábamos subiendo las cadenas, aquí se hizo como este orificio que está acá. Mírenlo,
esta es nuestra parte del revés de la prenda. Mira cómo está al derecho y mira acá al revés. Y vamos a unirla al revés. Aquí está mi otra pieza al revés y empezamos acá a unir punto con punto, y estas dos hileras aquí que se forman deben ir unidas. Aquí ya me acomodé mejor para mostrarles cómo voy a unir estas dos piezas. Este es el costado de cada pieza. Esto debe coincidir, el resorte también debe coincidir, y como tenemos los mismos puntos no debemos tener ningún problema. Aquí es donde terminé. Vamos a ir colocando acá, buscando ese último punto que hicimos. Es como coser cualquier prenda en tela. Debe coincidir puntos con puntos. Aquí están. Miren estas onditas que se arman con los puntos de borde. Esa la unimos aquí con esta. Miren así. Y tratar de no apretar esta costura para que quede lo más natural posible. Así vamos uniendo toda esta prenda. El otro lado también vamos a hacer lo mismo. La vamos a ir uniendo hasta llegar acá al último punto de la sisa. Esta es la sisa, aquí va nuestro brazo. Miren cómo se va viendo en la parte de acá. Una vez ya tengas unidas las dos piezas por el costado, mira cómo me quedó la costura. Ya las tengo ya unidas. Ahora vamos a trabajar con las mangas. Aquí te muestro la manga. Vamos a trabajar de la misma forma como trabajamos este suéter. Es puros puntos al derecho y los vamos a trabajar así de largo. En mi caso hice aquí 46 puntos y aquí tengo 72 hileras. Cuando vayas a decidir cuánto de largo quieres hacerle a la manga, ten en cuenta que abajo vamos a hacerle un puño del punto resorte de este mismo punto, para que tengas en cuenta al tomar las medidas. Las 72 hileras así de ancho mide 27 centímetros y de largo los 46 puntos me miden 32 centímetros. Ahora les voy a mostrar cómo quedó la otra manga con el puño. Le cambié el color, voy a trabajar con otro color porque, como ya les había explicado al principio del video, mi plan era hacer todo el suéter de un solo color, pero este color ya se me acabó y tengo un color más oscurito que le combina, y
del mismo material que estoy usando, acrílico, y del mismo grosor. Es el mismo grosor de este. Ustedes no se preocupen, si lo quieres hacer de un solo color, lo puedes hacer de un solo color. El tutorial no va a cambiar por eso. Vas a seguir las mismas instrucciones, y si lo quieres hacer de otro color, pues también bienvenido. Aquí en el puño le hice 25 vueltas. Es a gusto de ustedes si quieren hacer más larga la parte de la manga y más corto el resorte. Eso es a gusto de ustedes. Vamos a ver cuánto mide con el resorte ya incluido. De aquí hasta el resorte me mide 41 centímetros y medio. Y también otra observación es que esta manga es de hombros descubiertos, y esta medida de la manga no la vas a tomar desde el hombro, la vas a tomar desde el debajo del brazo hasta la muñeca. Eso hay que tenerlo muy bien en cuenta. Ahora la manga vamos a unirla así como unimos la parte del suéter con una aguja lanera. Yo voy a unir, yo aquí dejé una tirita bien larga de este color oscuro. Vamos a unirlo hasta el color oscuro, y aquí también dejé una tira larga del color claro para unir la parte del color claro. Se une aquí, se une todo hasta acá. La parte del puño la vamos a trabajar de la misma forma como hicimos el resorte de la parte de abajo del suéter. Voy a trabajar ahora con una aguja más pequeña de 5.5 milímetros para que se encoja un poco más la parte de abajo de la manga, pero vamos a trabajar el mismo punto resorte, 2 por adelante, 2 por el derecho y 2 por el revés. El múltiplo es de 4 más 2. Aquí en la manga yo le hice, monté 48 puntos. No, mentiras, monté 38 puntos. Vamos a iniciar de la misma forma como montamos. Aquí voy a hacer un nudito. Y voy a empezar aquí a montar vamos a montarlos aquí al lado, en medio de estos nuditos que se hacen. Voy a insertar aquí la aguja y hago como si estuviéramos tejiendo. Ahora aquí en este espacio aquí es en medio de los nuditos. Aquí así vamos montando los puntos hasta llegar al final de lo que va a ser nuestro puño, la parte de abajo de nuestra manga. Mira estos puntos aquí. Una vez montados los puntos
para la parte de abajo de nuestra manga, el puño. Vamos a hacer ahora, esta sería nuestra parte del revés, que es la que se hace esta columna. Vamos a hacer ahora puntos al derecho. Como esta es nuestra primera hilera, el primero lo hago. Vamos haciendo toda esta con los puntos al derecho. Una vez ya terminemos nuestras hileras al derecho, volteamos y empezamos nuestro punto resorte. Igual como lo hicimos en la parte de abajo del suéter, vamos a tener puntos a los extremos. Este punto lo deslizo y ahora empiezo con mi puntada, que son 2 derechos, una, 2 y 2 puntos al revés. Tengo que cambiar el hilo para adelante. Y va 1, 2 al revés y 2 al derecho. Eso es todo lo que vamos a hacer en el puño, y vamos a tener 2 puntos de borde aquí al comienzo, y al final siempre van a ser al derecho. El del comienzo se pasa sin tejer, y el del final nos van a quedar dos puntos al revés y uno al derecho de borde. Ahora vamos con 2 puntos al revés, uno, dos, dos al derecho, y así vamos por toda la hilera. Ya estoy llegando al final. Hice 2 puntos al revés, y el punto de borde, este que está al final, siempre lo hacemos al derecho. Ahora volteamos, el primer punto lo pasamos sin tejer, y ahora es hacer el punto como se presenta, igual como lo hicimos en la parte de abajo del suéter. Aquí estos dos están al derecho. Ahora viene aquí estos puntos, 2 al revés. Y así trabajamos toda la parte del puño hasta el largo que le quieras dar. Ya tengo aquí la manga terminada. Miren cómo quedó. Ahora vamos a unirla con el suéter. Les voy a mostrar cómo uní la otra manga. Miren, es hacerle unas puntadas aquí en la sisa de lo que es el suéter. Yo le hice 9 puntadas. Miren cómo quedó. Esta es la parte que va debajo del brazo, y así va a quedar la manga. Ahora vamos a hacerla del otro lado. Miren el suéter, la manga. Esta vamos a unirla acá, y para unirla vamos a tener en cuenta, aquí está la costura
del suéter y aquí está la costura de la manga. Costura con costura deben ir unidas y una vez tengas esto definido, hacemos aquí unas puntadas. Para hacer esas puntadas necesitas la aguja lanera y un pedacito de hilo para unirlo. Con la ayuda de un marcador tomé lo que son las costuras de la manga y del suéter para ahí orientarme en qué puntadas poder tomar. Aquí voy a empezar aquí en esta parte. Tomo los puntos enteros y hago un nudo o 2 nudos para que esté más seguro. 1 y 2 nudos y vuelvo a pasar la aguja por acá. Es coser igual como hicimos en la parte de los costados para unir las dos piezas del suéter. Aquí el siguiente tomo estos 2 nuditos y tomo estos otros 2 aquí tomo estos otros 2 y ahora he llegado exactamente a la mitad donde está mi marcador. Lo voy a quitar y ahí voy a insertar la aguja y sé que está bien cuadrado, que he unido costura con costura. Y ya he realizado los 9 puntos. Aquí este es el final. Entonces aquí hago mi último nudo y ya ha quedado unida nuestra manga. Ya ha quedado unida. Entonces ahora vamos a trabajar lo que es la parte del hombro que está abierta. Ahora vamos a trabajar con la parte del hombro que queda descubierto. Vamos a montar puntos aquí en esta parte que es de nuestro hombro que queda aquí descubierto. Vamos a montar puntos acá. Esta es la manga. Vamos a montar puntos todo esto alrededor de la manga y también en la parte de atrás, finalizando aquí en esta parte del cuello. Aquí coloqué estos marcadores porque aquí voy a empezar a montar puntos y aquí termino. Ya hice el otro hombro y mire cómo queda. Es la misma puntada de resorte que hemos hecho abajo del suéter y en el puño. Miren cómo quedó de bonito. Aquí yo monté 68 puntos. Debemos montar un múltiplo de 4. Vamos a montar los puntos
y los vamos a montar igual como hemos hecho con la manga y con la parte de abajo del suéter, aquí en medio de los nuditos. Voy a empezar aquí. El marcador lo coloqué acá porque es la parte pareja del cuello, y aquí es donde empezamos a hacer los aumentos o las disminuciones. Ahí es donde vamos a empezar a montar los puntos. La parte pareja del cuello se deja libre. Miren, se deja así libre. Vamos a introducir este hilo acá y yo le hago 2 nudos. Y empiezo a montar aquí entre los nuditos. Vamos a ir montando estos puntos, y cuando llegue aquí a la parte de esta unión les voy a mostrar cómo hacer aquí en esta parte donde está la costura que va de la manga y del suéter. Ahora aquí que hemos llegado en la costura, la parte exacta donde termina la parte del suéter y comienza la manga, vamos a tomar estos 2 puntos juntos y montamos solo uno. A ver, y les muestro aquí. Vamos a insertar aquí en este punto la aguja, y ahora acá donde es la manga paso aquí el hilo, y ahora paso esto en esos 2 puntos. Me ayudo aquí un poquito tedioso, pero ahí va, ahí está, ahí quedó. Voy a seguir aquí montando puntos, y cuando llegue al otro lado de la manga donde está la otra unión, les voy a mostrar nuevamente cómo hacer ahí en esa parte. Ya ahora estoy acá tejiendo lo que es la manga. Miren, montando los puntos en lo que es la manga, y ahora cuando vuelva aquí la parte de la costura otra vez les muestro nuevamente cómo vamos a tomar esos 2 puntos que están exactos en la costura. Aquí he llegado al otro lado de la costura y vamos a hacer lo mismo. Voy a ingresar aquí, voy a insertar la aguja en este punto, y ahora acá en este punto inserto la aguja. Tengo 2 puntos aquí en la aguja, tomo hebra y esa hebra la voy a pasar por esos 2 puntos. Me ayudo un poquito con el dedo y ahí va, ahí está. Este punto lo he montado con los 2 puntos base, y ahora seguimos acá montando nuestros puntos. Y a seguir montando los puntos hasta llegar al marcador, y a seguir montándolo. Esta es la parte donde hacíamos los aumentos, y voy a llegar hasta aquí, hasta un punto antes del marcador. Hasta aquí voy a montar los puntos. Aquí ya he montado todos los puntos.
en lo que es aquí, lo que va a quedar abierto, mostrando nuestro hombro. Ahora es trabajar el punto resorte, pero antes vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí en lo que es las mangas y la parte de abajo. La primera vuelta vamos a trabajarla al derecho. Estamos ya al revés, pero la vamos a trabajar al derecho, y esta vuelta es donde te va a permitir, si en caso tal, al montar los puntos no te quedaron los múltiplos de 4 y te quedaron más puntos o te quedaron menos puntos, esta es la vuelta que puedes aumentar o puedes disminuir puntos hasta tener el múltiplo que deseas. Entonces vamos a empezar. Aquí el primer punto lo pasamos sin tejer y empezamos a hacer todos estos puntos al derecho. En mi caso yo necesito disminuir 2 puntos porque no me quedaron los múltiplos, me quedaron 2 puntos de más. Entonces voy a hacer una disminución, que es tomar 2 puntos así juntos y listo. Y ahí ya quité un punto y el otro punto lo quito al otro lado para que me quede parejo, y así voy haciendo esta vuelta al derecho. Y una vez ya hayas emparejado los puntos con el múltiplo de 4, ya podemos empezar a hacer nuestra puntada de resorte, que son 2 puntos al derecho y 2 puntos al revés, con un punto al comienzo de borde y un punto al final de borde. Y eso es lo que hay que hacer en la parte de aquí del hombro. Aquí yo hice 10 carreras, 10 vueltas, y así me quedó. Ustedes hacen el número de vueltas que desean darles, o depende del grosor que le quieran dar. Se van midiendo el suéter y van viendo cómo va quedando su hombro con respecto al grosor de este resorte. Lo mismo que vamos a hacer acá es como te expliqué, cómo es la misma puntada de aquí y de aquí. Ya he terminado mi hombro. Aquí tengo los dos ya terminaditos. Esto que está aquí, que le hice en el hombro, que fueron 10 vueltas, miden 4 centímetros. Miden esta parte del hombro. Una vez ya termines esto del hombro, necesitamos hacer el cuello. El cuello vas a hacer una tira, así como la tengo yo. Y esta tira es lo que vamos a unir con aguja de tapicería acá al cuello. ¿Cómo lo vamos a unir? El cuello, aquí esta tirita tiene que ir unida desde esta esquina hasta esta otra esquina. Todo esto va a ser el cuello. Mire, te lo muestro bien. Todo esto va a ser nuestro cuello, y esto también de acá. Para saber cuántos centímetros necesitas hacer aquí en esta tira, vas a medir de esta esquina a esta esquina cuánto mide esta parte de la espalda, esta otra parte de adelante, y cuántos centímetros quieres que haya de espacio aquí, que es el hombro, la parte de arriba de nuestro hombro, de aquí a acá. En mi caso, de esta punta a esta punta mide 27 centímetros.
Aquí mide otros 27 centímetros. Y yo me medí esto. Y de aquí a acá quiero un espacio de 10 centímetros. Todos esos centímetros, 27 más 27 más 10 de este lado y 10 de este otro, me dio el total que le quiero hacer al cuello. Y esto es lo que mide. Si no estoy mal, si las matemáticas no me fallan, la suma de eso da 74 centímetros. Y los 74 centímetros los logré con 158 puntos. Todo esto tiene 158 puntos y de vueltas le hice 14 vueltas. Aquí y acá tiene 14 vueltas. Y esas 14 vueltas miden 6 centímetros y medio. Tú le puedes dar el alto que deseas darle. Y también el espacio que hay aquí entre hombro y hombro. Tú decides cuánto le quieres dar. Yo decidí que 10 centímetros está bien. Ahora con tu aguja de tapicería y cada vez que termines un hombro, déjale una tira larga, una tira así bien larga para unir el cuello. Miren el cuello, la idea es que quede así. Se los muestro aquí. Esto va unido así. La parte de atrás también y aquí queda un espacio. Y aquí y acá. Ahora lo voy a cuadrar bien con los ganchos, con esto para poder coserlo bien y se los muestro. Para cuadrarlo identifica primero la mitad de esta tira. La otra mitad va a ser la costura. También identifica la mitad de las dos partes, de esta parte y de esta, para cuadrarlo bien antes de coser. Aquí ya he cuadrado bien la parte del cuello. He puesto unos marcadores en puntos específicos para que se me facilite después coser con la aguja lanera. Miren cómo va a quedar. Hay que coser de este punto a este punto. Dejar aquí. Yo aquí he dejado, miren los puntos que se ven al derecho. Aquí he dejado 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y de este lado también hay que dejar el mismo número, porque todo tiene que ir con las medidas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí atrás ya cuadré también. Aquí y acá. Hay que hacer las puntadas, coser y listo. Una vez ya tenemos esto unido, ya hemos terminado con el suéter. Aquí ya lo tengo al revés para coserlo y les voy a mostrar un poquito cómo lo voy a coser. Aquí está, aquí voy a empezar aquí de esta esquina. Introduzco aquí la aguja y me voy aquí donde está el marcador. Pero no lo quiero quitar porque después, sí, ya lo quito aquí, lo quito acá, inserto aquí en la puntada. Espero que lo estén notando aquí bien. Es un hilo muy largo que corté.
para que veas bien. Que solo voy a hacer, como es el primer punto, voy a pasar doble. Voy a pasar la aguja otra vez, solo por ser el primer punto. Y aquí quedó el primer punto. Ahora los siguientes puntos, escoger la puntada aquí y buscar una hebra acá y listo. Así vamos a unir toda esta parte del cuello. Aquí voy por otra punta y aquí voy por la siguiente, aquí. Y no apretemos tanto esta puntada. Cuando llegues aquí al final, no la aprietes tanto. Ahora voy por la siguiente. Aquí cojo el siguiente. Y así voy cosiendo todo este cuello. Miren, hasta acá, hasta esta parte. Y así también hago la parte de aquí atrás. Miren acá cómo va quedando. Ya he terminado con la costura aquí en el cuello y mira cómo quedó. Me encantó cómo quedó este suéter. Mira, está la parte de adelante, la parte de atrás. Está hermoso y ya te muestro el resultado final. Y ya hemos llegado al final de nuestra clase. No olvides que abajo en la descripción del video he compartido el enlace de la versión en crochet de este mismo suéter. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video.